Buen día, buenas noches, estés donde estés. Mi nombre es Martín Pitón y arrancamos la tercera temporada de Micromundos. Si te gustaron las 5 anteriores o alguna de las 5 que ya hicimos, prendete acá, venite acá, porque creo que este año la vamos a pasar mejor que los otros. No sé por qué, pero tengo esa impresión. En estos 3 meses casi que Micromundos estuvo en receso, me dio la posibilidad de, ver la política, los medios, los periodistas, la economía, casi desde afuera. Es muy difícil para un periodista ver todo esto desde afuera, pero bueno, yo traté de hacer el ejercicio y la verdad me parece que hay un buen lugar que puede ocupar Micromundos y todos los que tratamos de no ser parte del Boca River, todos los que tratamos y entendemos que la política y que la economía no es blanco y negro, que tiene capas, que tiene matices y que tiene complejidades. Algo que hoy, hablar de todo esto, corres el riesgo que te llamen catador de las formas, que te digan, ñoño republicano. Bueno, nosotros vamos a seguir con eso, vamos a seguir en la vía del ñoño republicano y vamos a seguir haciendo periodismo del viejo, ¿no? Porque como se dice el Eternauta, lo viejo también sirve. Así que bueno, vamos a arrancar, obviamente, este episodio de Micromundos, y ya tendrá una sospecha por el título que lleva, haciendo un análisis de lo que fue la participación de Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. La tercera apertura en la que participa Javier Milei como presidente de la Nación, aunque en esta ocasión se pareció más a un panelista de Intratables tratando de captar rating que a la de un presidente. Y esto no es por ser un catador de las formas, aunque no está mal también ser un catador de las formas, ¿no? Me parece, especialmente cuando estamos hablando de política y del presidente. Y, creo que tenemos derecho, muchos, a hablar sobre las formas, porque hablábamos de las formas antes, cuando Cristina iba por todo, cuando la cámpora copaba los balcones del Congreso y de la Casa de Gobierno. Por eso, ahora, humildemente, uno se siente con la autoridad de hacer las críticas desde el mismo lugar donde las hacía antes. Porque viste que ahora, si vos no criticaste el kirchnerismo, parece que no podés criticar a Milei. Yo creo que no es así. Creo que cada uno puede decir y hacer lo que quiera. Pero, por las dudas, hago la advertencia. Yo estaba criticando en la época del kirchnerismo, al kirchnerismo. Y ahora por eso critico a Milei. No es que no tenga derecho por haberlo hecho antes. Bien, como siempre les digo, si ustedes tienen ganas de apoyarnos, si les gusta Micromundos, les dejo en la caja de descripción de este episodio un link para que nos inviten con un cafecito. Es algo muy poco, en tiempos de malaria como este, sé que es un esfuerzo grande, pero si pueden colaborar para ayudarnos a financiar este proyecto, nosotros encantados. Y ahora arrancamos así. Yo les voy a avisar algo, Cuca. Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. ¡Manga de delincuentes! Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero. Sí, seré muy pordiosero, pero les gané por goleada a ustedes en un balotaje. ¡Anda a buscarle al ángulo, Cuca! Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%. ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no lo llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? Ustedes que se entregaban a Venezuela, se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron 2 bombas. ¡Dale! Y venía a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros! Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. No, ustedes no pueden aplaudir porque se les tapan las manos a los bolsillos ajenos. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan.
A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Lo que acaban de escuchar es una suerte de compilado de insultos, desvaríos, trastornos que exhibió el presidente Javier Milei en oportunidad de inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. No se trató de un informe de gestión, no se trató sobre la descripción del Estado de la Nación, sino que se trató de una persona que por momentos perdió el control. Se trató, ¿no?, de un panelista que reemplazó al presidente, y esto es interesante porque yo creo que diputados y senadores esperaban que apareciera el presidente y en cambio apareció el panelista de Intratables. Ese fue Javier Milei la noche del domingo en una alocución que tuvo de todo, menos un contenido político denso. No se sabe, después de escucharlo durante 1 hora y media, cuál es la agenda parlamentaria. Ustedes saben que todos los 1 de marzo los presidentes van al Congreso a abrir, justamente a dejar inaugurada el periodo de sesiones ordinarias, y entonces le explican al Congreso, le exponen al Congreso cuál va a ser a lo largo del año su agenda parlamentaria, qué proyectos van a mandar. Poco de eso se vio en medio de toda esta gran trifulca del presidente sacado, de muchos legisladores de la oposición también sacados, donde, ¿no?, Milei los agredía, ellos contestaban con más agresión y a su vez el presidente volvía a contraatacar con más agresión. Bueno, esto es lo que la mayoría de la gente votó. Esto es lo que tenemos, es este presidente. Y aquí no se trata de ser un tarado, un ingenuo que solamente se fija en las formas, aunque las formas son muy importantes, especialmente con el presidente. Yo creo, esto es una especulación, no es información, pero creo que las cosas a Milei no le están saliendo bien y él se está dando cuenta. ¿Y qué es lo que no le está saliendo bien a Milei? No le está saliendo bien la economía, paradójicamente, siendo que él se autopercibe como un experto en crecimiento con y sin dinero. La política le viene saliendo bien. Claramente ese balance le da positivo. El Congreso está a sus pies. Enfrente no tiene oposición. Se la agarra con el kirchnerismo porque hoy agarrarse con el kirchnerismo es muy fácil también, porque el kirchnerismo está en caída libre, con su líder presa, sin demasiada maniobra. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un problema para el peronismo. Hoy Cristina Fernández de Kirchner es más problema para el peronismo que para la República Argentina, y claramente el peronismo, por acción y omisión del kirchnerismo, está atravesando un momento muy pero muy complicado, un momento interno muy complicado que hace que estén, se hayan atomizado y se hayan convertido en tribus. Ahora, ¿por qué digo que a Javier Milei le está yendo mal? Y que me parece a mí que toda esta puesta en escena, con esta agresión del Congreso, primero que no es casual, que no fue una actitud espontánea por parte del presidente, me parece que fue algo bien pensado y bien calculado. Milei parece espontáneo, pero no lo es, ¿no? Milei está muy coachado, está muy asesorado, y yo me quiero detener en 2 o 3 cosas. No voy a hacer, a ir dato por dato, como han hecho otros colegas, bien hecho está, por supuesto, pero no voy a ir dato por dato diciendo acá tiene razón, acá está más o menos, acá esto es absolutamente mentira. Pero sí quiero armar un panorama general de por qué digo, che, guarda, que me parece a mí
que debajo de la superficie, debajo de la narrativa, ¿no?, del todopoderoso emperador, abajo las cosas no están yendo bien. Una de las afirmaciones que hizo el presidente en el Congreso fue que los salarios se habían triplicado en dólares. Pero en primer término, lo que debemos decir es que el dato aislado no dice nada. Lo que debió decir, que omitió, fue que mientras que los salarios se triplicaron en dólares, el precio de los productos que uno tiene que comprar con esos salarios se cuadruplicaron también en dólares, ¿no? Y esta es como, digamos, como primera cuestión, si uno quiere hacer un análisis serio, que el de Milei claramente no lo fue. Por eso es una afirmación parcialmente cierta y poco seria. En noviembre del 2023, el salario en dólares se ubicaba en el 515 dólares y se incrementó a 1.245 dólares en 2 años después. O sea, esta parte es cierta. Ahora, como decía Christian Buteler en su cuenta de X, que es economista y asesor financiero, confundir nivel salarial en dólares con calidad de vida es un error de diagnóstico grave. La verdadera métrica es el poder adquisitivo. Si el tipo de cambio se atrasa, pero la inflación se acelera, el salario sube en dólares, mientras que el consumo real se desploma. Y es lo que estamos viendo, y es lo que está pasando. En el 2024, el consumo cayó el 14% comparado con el 2023 y en el 2025 creció solo el 2,5%. Esto según un estudio del economista Guillermo Oliveto, que es un especialista en consumo. Así, el consumo retrocedió 11 puntos, aproximadamente por debajo del nivel del 2023. Y según la consultora Sentia, en enero de este año, del primer mes del año 2026, el consumo bajó el 1,1%. Es decir que lo que dice el presidente puesto en contexto en realidad es un problema y no es un activo que pueda tener su gestión. Ahora tenemos otro problema y el problema que estamos teniendo es la destrucción de empresas y como consecuencia de la destrucción de empresas, la destrucción de puestos de trabajo. Y no hablo solamente del tema FATE, que se ha convertido en una suerte de emblema, que el presidente ni siquiera se ocupó en nombrar. Sí se ocupó de Madanes Quintanilla, sí se ocupó de Paolo Roca, sí se ocupó del presidente Neumann, pero no hizo ninguna mención a los 900 trabajadores de FATE que quedaron en la calle, ¿no? Tampoco hizo ninguna mención a los cientos de trabajadores o miles de trabajadores que han quedado en la calle desde que él es presidente. Ayer el presidente explicó que la Argentina, y esto lo dijo porque, digamos, algo que tiene Milei, que es muy honesto en las cosas que dice, ¿no? Dijo, bueno, básicamente con el proyecto de país que él tiene en la cabeza de cómo él se imagina la Argentina, vamos a un país sin industria, porque él considera que la industria argentina es un fetiche, ¿no? Entonces que como es un fetiche, tenemos que convertirnos simplemente en una gran granja de metales raros, de productos primarios y nada más que eso, cuando en realidad podríamos tener las dos cosas si tuviéramos una persona que fuera un poquito racional. Pero yo quería ir a esto, ¿no? La industria manufacturera está operando, o sea, las fábricas, ¿no?, al 53,8% de su capacidad instalada. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, este es un organismo oficial, ¿no?, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde se registran las ART, las compañías que aseguran a los trabajadores y los empleadores, es decir, las empresas. No todas son empresas, algunos pueden ser inclusive personas individuales o aquellos que contratan personal doméstico. Pero en términos generales, ¿no?, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre del 2023 hasta noviembre del 2025, los 2 años del gobierno de Javier Milei, este organismo oficial,
del gobierno verificó el cierre de 21.938 empresas o empleadores, y ello implicó la destrucción de 290.600 puestos de trabajo. Estas son cifras de Milei. Esto no es Massa, esto no es Alberto Fernández, no es Cristina Fernández de Kirchner. Esto es Milei puro. Milei puro. Y esto tiene absolutamente nada que ver con la reducción del gasto. Tiene que ver, esto es el reflejo de la visión de país que tiene Javier Milei. Durante 2025 la economía creció el 4,5%, gracias a 3 sectores: el agro, la intermediación financiera, es decir, la timba de Caputo, y la minería. Esos fueron los únicos tres sectores que explican el 96% del crecimiento de la economía durante el 2024. Así que, esto me parece que es interesante tenerlo en la cabeza. 290.600 empleos registrados perdidos. Bien. Y además a todo este panorama realmente bastante sombrío, se suma otra cosa más, y por eso, y en esto hago hincapié, y por esto creo que Javier Milei está preocupado, y que esa reacción destemplada, obscena, de ese stand-up que dio triste y groseramente frente a la Asamblea Legislativa, en realidad lo que disfraza es una debilidad en la gestión. El presidente está débil en su gestión. La inflación, la baja de la inflación había sido, ¿no?, el principal logro de esta administración, ¿no?, del desastre que hizo Sergio Massa, dejando una inflación de más del 200%, a tener, si bien una inflación alta para los estándares internacionales, para los estándares argentinos éramos Suiza. Pero ¿qué es lo que empezó a pasar? Lo que empezó a pasar es que la inflación empezó a aumentar desde el mes de junio del año pasado y no para de aumentar. Y en enero fue del 2,9%, y hay quienes dicen que la inflación de febrero, que se va a dar a conocer el próximo 12 de marzo, rondará más o menos entre el 2,9%, igual que en enero, o probablemente en el 3%. Entonces, esto me parece a mí que Milei, que decía y que blandía la bandera de la inflación, bueno, ese logro, cuyo efecto se había empezado a disipar porque la gente se había empezado a acostumbrar a tener una inflación baja, y si bien en comparación con la que dejó Massa sigue siendo baja, bueno, me parece que la inflación más el contexto del empleo, el cierre de empresas que trae aparejada la política libertaria, bueno, han encendido las alarmas en un montón de economistas que empezaron a pronunciar una palabra a la que todos los economistas le tienen miedo, que se llama estanflación. Lo dijo Cavallo, lo dijo Melconian, obviamente toda gente que el presidente desprecia porque no piensan lo mismo. Acá subyace para mí, ¿no?, un intento de disciplinamiento de la sociedad argentina, un disciplinamiento del movimiento obrero, algo que la Argentina nunca se bancó. Durante mucho tiempo la Argentina resistió, ¿no?, estos embates, porque Milei no es un tipo original que, digamos, pretende o está llevando adelante este proyecto ya lo vimos, y la sociedad resistió este tipo de proyectos. Esta vez está siendo más complicado, ¿no? Hay un ensayo muy bueno que se llama Naides es igual que Naides, que lo escribió el sociólogo Juan Carlos Torre, que es espectacular, que está en internet, que circula. Yo les pido que lo lean, porque esa es el argentino, me estoy yendo con esto, parezco Longobardi, ¿no?, que se va por las ramas. El argentino es alguien que a diferencia de lo que pasa en el resto de América Latina, el argentino no soporta este tema de las castas, las clases sociales, ¿no?,
Las canchas de fútbol, por ejemplo, es un igualador social. Una persona que es pobre, que es muy pobre, mira de igual a igual a alguien que está en una situación más acomodada, a un rico, y es capaz de decirle, ¿vos quién te crees que sos? Es muy interesante porque ahí el ensayo de Torre empieza diciendo que él baja, yendo a New York, baja en un aeropuerto, creo que es el Perú, paradójicamente a donde nos quiere llevar Milei, porque este es el formato peruano, baja ahí y se da cuenta que la persona a la que él le pedía que le sirviera un café en el aeropuerto no lo podía mirar a los ojos, porque era de otra clase social. Eso en Argentina no existe. Milei quiere poner eso. En el fondo, la ley de modernización laboral, que es una ley que atrasa el siglo XIX, no moderniza absolutamente nada, me parece que lo que tiene la reforma laboral no es una reforma laboral. Digo, obviamente que sí, pero en el fondo y el objetivo más importante para mí es la de ejercer un poder disciplinador. Yo tengo esa teoría que seguramente muchos me van a criticar. Ahora bien, vuelvo a la inflación un segundo, que es lo siguiente. Entonces la inflación empezó a subir y no se sabe cómo la van a bajar o si va a seguir subiendo. Algunos dicen que para abril va a bajar, que por supuesto que marzo, porque es un mes estacional, o sea que, febrero va a tener el arrastre de enero y marzo, que es un mes que tiene mucha estacionalidad porque los chicos van al colegio, va a ser o puede ser un poco alta. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo cierto es que lo que estamos viendo es un cóctel, ¿no?, que es bastante diabólico y que tiene que ver con la estanflación. Y que me parece a mí que de eso, y Cavallo lo sabe muy bien porque Cavallo tuvo estanflación, ¿no? Cuando se fue comenzaba y después la tuvo Roque Fernández. Cavallo fue el primero en hablar de esta inflación. Y la estanflación es algo que dicen que los economistas dicen que es muy difícil salir. Cavallo días atrás decía que es más fácil salir de una hiperinflación que de una estanflación. Así que bueno, un poco esto era lo que les quería comentar. Esto con respecto a la economía. Y después el presidente, digamos, porque el presidente, ¿no?, estaba más ocupado en insultar a la oposición y a descalificarla que en el discurso que tenía que leer. Mientras, digamos, se olvidaba o dejaba de insultar a la oposición, leía atropelladamente su discurso y ahí también habló sobre que quiere una justicia justa, ¿no? Y yo creo que acá está una de las partes del poco contenido concreto que tuvo el discurso del presidente, pero aquí hay cuestiones que me parecen muy interesantes y por eso me quiero detener. Primero dijo el presidente que quiere una justicia justa, y es paradójico porque es el presidente que impulsaba a Ariel Lijo como ministro de la Corte. Ariel Lijo, tal vez uno de los jueces o el juez con peor imagen de la Argentina, y el presidente ¿no?, lo impulsó hasta, digamos, para convertirlo en juez de la Corte. Es difícil que una Corte con Lijo y con otro juez nombrado por decreto vaya a haber una justicia justa. Después el presidente anunció reformas en el Código Penal, suba de penas, que sabemos que nos sirven para bajar la cantidad de delitos, y reformas en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal Civil y Comercial. No sabemos la envergadura de esas reformas. Aparentemente, en el caso del Código Civil y Comercial, que es del año 2015, es de hace muy poco, tiene 11 años, para un código es absolutamente nada, está en pañales, pero aparentemente allí van a codificar lo que es el derecho del consumidor y vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Yo quiero ver cómo hacen eso, porque puede ser un escándalo también parecido al de la reforma laboral, que es un verdadero escándalo y que yo creo que la sociedad todavía no dimensiona sus consecuencias. Dicho sea de paso, no quiero extenderme mucho en esto, la litigiosidad, eso que llaman la industria del juicio, que no es tal, bueno, les quiero vaticinar
que va a aumentar. Bien, después el presidente dio un mensaje un tanto críptico, ¿no? Dijo, estoy acá, estoy leyendo un entrecomillado, es momento de crear la arquitectura institucional y jurídica para los próximos 50 años. Esto pasó bastante inadvertido. Y yo me pregunto si esto no tiene que ver con el intento, ¿no?, de los libertarios, del presidente, de impulsar una reforma constitucional, de la que ya se viene hablando. El presidente no lo dijo de esta forma que lo estoy diciendo yo, pero digo, crear la arquitectura institucional y jurídica para los próximos 50 años, es muy difícil no pensar que eso en parte se refiere a una reforma constitucional. La reforma constitucional, que en algún momento se dijo, estaba pensando en los cuarteles de La Libertad Avanza, era volver a un periodo presidencial de 6 años de duración, y algunos decían quitar las elecciones de medio término. A mí me parece todo esto un desastre, pero vamos a ver cómo es que... Pero estén atentos a esto, que se puede venir una reforma. Mientras el presidente hablaba, insultaba, desacreditaba, maldecía, se informaba por las redes sociales que el gendarme Nahuel Gallo, después de estar más de 400 días prisionero por la dictadura chavista, volvía a la Argentina, pero no por la gestión de la Cancillería argentina, sino por las gestiones aparentemente del Chiqui Tapia, el titular de la AFA y la persona, diría yo, señalada como el más corrupto de los últimos tiempos, el más malo de todos los malos, el Chiqui Tapia. Es más, Nahuel Gallo llegó a la Argentina en el avión que usualmente utiliza, ¿no?, el Chiqui Tapia para hacer sus viajes como presidente de la AFA. Bueno, y aquí quedó muy mal el canciller Kirchner, porque digo, ¿cómo es que un gobierno, una dictadura apoyada por Donald Trump, porque, a ver, una consecuencia, yo sé que esto es duro escucharlo y es duro decirlo, pero, a ver, una consecuencia de la detención de Nicolás Maduro fue ubicar como presidenta encargada de Venezuela a Delcy Rodríguez. Donald Trump reconoció el gobierno de Delcy Rodríguez, lo reconoció, es más, lo apoya, y probablemente se reúnan en Washington en poco tiempo. O sea, el chavismo está más fuerte que antes. Desde que salió Maduro, el chavismo está más fuerte, porque lo apoya Donald Trump. O sea, el país más poderoso del mundo apoya a la dictadura venezolana. Entonces, ¿cómo puede ser que a su vez la Argentina, que tiene todo el apoyo de Donald Trump, no haya podido, ¿no?, rescatar a Nahuel Gallo y no haya podido rescatar a otro rehén que todavía está detenido en Venezuela, que es Germán Giuliani? Bueno, ¿qué hace la Cancillería? O sea, ¿cómo puede ser que alguien como el Chiqui Tapia, que yo entiendo que mucho de diplomacia no debe saber, no puede, digamos, lo trae, yo no digo que sea todo crédito de él, pero me parece que está bastante involucrado, consigue la repatriación del gendarme Nahuel Gallo. Digo, la verdad que la Cancillería ha hecho un verdadero papelón. La diputada Marcela Pagano, ex libertaria o libertaria rebelde, que estuvo involucrada en la liberación del gendarme Nahuel Gallo, explica que a las 4:30 de la mañana, cuando llegó el avión de la AFA a Ezeiza, estaban presentes el canciller Kirchner, que para mí está transitando un tremendo papelón, la senadora Patricia Bullrich
y la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, que es la sucesora de Bullrich. Pagano decía esto. A los caraduras les dio la cara para ir y aparecer, para exigirle que se ponga el uniforme. Y no solamente eso, los minutos que se ven en esos videos compartiendo abrazos y todo lo que se ve emotivo de esa familia fueron los únicos minutos que pudieron disfrutar de Nahuel, porque lo subieron a una camioneta, después de sacarse la foto, Kirchner, Monteoliva y Bullrich, a una camioneta negra. La mamá y el hermano creyeron que como iban en la misma camioneta que la mujer o mamá del hijo y de su hijito, iban a pasar la noche en familia íntima, y no fue así. En el camino lo bajaron al niño, la bajaron a la mamá del niño, a la esposa o pareja de Nahuel, y se lo llevaron a Nahuel, que aún hoy permanece en gendarmería, en diálogo con médicos, con especialistas. Lo separaron de la familia. Infiero yo que le deben estar diciendo lo que cómo tiene que deben decir. ser las reglas de ahora en adelante. Bueno, lo que cuenta Pagano me parece a mí que genera bastante bronca, ¿no? Porque da la impresión, si es cierto lo que ella explica, si es cierto, quiere decir que el gobierno, que no hizo demasiado aparentemente, más allá de sus apariciones en los medios, pero que no hizo demasiado para conseguir la liberación de Nahuel Gallo, y que la consiguió un tipo tan cuestionado, tan marginal como el Chiqui Tapia, que está sindicado como un gran corrupto, y ahora el gobierno, según Pagano, da la impresión que quiere apropiarse políticamente de la liberación de Gallo, es todo de un nivel de miseria impresionante. Hay una cosa muy contradictoria. Ayer, cuando el presidente Milei terminó su triste participación en la apertura de las sesiones ordinarias, rápidamente le dio un reportaje a Luis Majul y a la señora Cristina Pérez. Cuando le preguntaron sobre la liberación de Nahuel Gallo, Milei dijo, bueno, no me importa, a mí acá lo importante es que Nahuel Gallo haya sido liberado, no me importa quién aportó el vehículo para traerlo, bueno, ese tipo de disparates, pero decía que quien había sido responsable para evadir el tema Chiqui Tapia no lo tenía sin cuidado, que era un tema de 25º orden, dijo el presidente Milei en esa entrevista cómoda que le hicieron en La Nación Más. Ahora hay un rumor que el gobierno argentino quiere denunciar al Chiqui Tapia y a otros funcionarios o dirigentes de la AFA por inmiscuirse en temas que digamos que son resortes exclusivos del Estado, como reemplazar al Estado en un tema tan importante como es la liberación de un rehén. Digamos, si esto es así, es abierta contradicción con lo que dijo el presidente de la Nación. Creo que nos queda un año 2026 que va a estar bastante movido aunque no haya elecciones. Creo que es un tercer año de un gobierno muy complicado, y los terceros años de los gobiernos por lo general son complicados, y si no, pregúntenle a Mauricio Macri. Estamos llegando al final de este primer editorial de este 2026. Les recomiendo que escuchen el reportaje que está debajo de este episodio que le hice al Pollo Sobrero, el sindicalista de la Unión Ferroviaria de la seccional oeste del ferrocarril Sarmiento, un sindicalista trosco, que siempre históricamente estuvo enfrentado a los gordos de la CGT, y con él hablamos acerca de la reforma laboral. Les recomiendo el reportaje, me parece muy interesante. El Pollo Sobrero es una persona recontra conocida, no hace falta que yo diga demasiado, pero siempre ha sido un sindicalista rebelde y que ha creído, y me parece a mí que se ha comportado como lo que uno espera de un sindicalista. Bueno, para cerrar, el fin de semana pasado, estoy grabando esto el lunes por la noche, el fin de semana
pasado, antes del espectáculo de Milei, el sábado fui al cine a ver El Agente Secreto, esta película brasileña de la que tanto se ha hablado, protagonizada por un excelente actor que se llama Wagner Moura, y que me interesaba verla especialmente porque retrata un caso que entiendo yo es real, de un profesor que tiene un problema con un empresario vinculado con la dictadura brasileña en el año 1977, por unas investigaciones que él hace, y que un empresario ligado con la dictadura se lo quiere apropiar, y bueno, la dictadura está al lado del empresario y lo empieza a perseguir, y profesor llamado Marcelo, encarnado por Wagner Moura, escapa a Recife, ¿no? Donde allí se encuentra con otros refugiados, como lo llaman ellos, allí en el norte brasileño, todos escapando de la dictadura en el medio del caos del carnaval, ¿no? A mí me interesaba mucho ver esta película porque sé poco de la dictadura brasileña, porque me habían dicho que era un caso real, y me gusta mucho el actor. Pero la verdad es que la película no me gustó. Debo decir que más allá de, digamos, está muy bien actuada, me gustaron los colores, me gustaron las tomas, pero la historia, cómo está contada, me pareció tediosa, aburrida, una película con un ritmo demasiado lento. Me hubiera gustado que me guste, porque iba con mucha expectativa. Bueno, pero esto es lo que me pasó a mí. Digamos, la película tiene muy buenas críticas. Obviamente yo no me guío por las críticas, pero tiene muy buenas críticas. Ha ganado varios premios, algunos dicen que es una candidata firme al Oscar, eso yo no lo sé, pero a mí es una película que realmente yo salí del cine con un sabor amargo. De todos modos, les dejo el link del tráiler en la caja de descripción del episodio, donde también está el link para que nos inviten con un cafecito, porque siempre se los voy a estar mangueando. Bien, llegamos hasta acá. Este fue el primer episodio de esta 6ª temporada de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y nos reencontramos la semana que viene. Chau y gracias. Gracias por su valiosa atención.